Nunca pensé que terminaría hablando algo así, pero llega un momento en que una se da cuenta de que guardar todo para sí misma solo empeora las cosas. Me llamo Ángela, tengo 70 años, y durante casi toda mi vida viví en la misma casa, una casa modesta pero llena de recuerdos, de rutinas que me daban seguridad y de rincones que conocía como la palma de mi mano. Allí crié a mis hijos, acompañé a mi esposo hasta su último suspiro y soporté los días buenos y malos como cualquier mujer de mi generación, con fuerza, pero en silencio. Después de que quedé viuda, el silencio se volvió más pesado. Las noches eran interminables, y la idea de caerme en el baño o despertarme enferma sin que nadie lo supiera me rondaba la cabeza constantemente. Fue entonces cuando mi hijo me propuso ir a vivir con él, su esposa y mis nietos. Me lo dijo con cariño, insistiendo en que así estaría más cuidada, más acompañada, y aunque una parte de mí dudaba, otra más cansada solo quería un poco de paz. Así que acepté. Recuerdo el día en que cerré la puerta de mi casa por última vez. Me detuve en la entrada, mirando todo como si me despidiera de una vieja amiga. Acaricié con la vista los muebles, las paredes, incluso la mancha en el techo del comedor que siempre decía que algún día iba a arreglar. Me llevé pocas cosas, un par de fotografías, la colcha que me bordó mi madre cuando me casé y una cajita de madera donde guardaba papeles que solo yo entendía. Pensé que llevarme eso bastaría para sentir que algo mío seguía conmigo. Cuando llegamos a la casa de mi hijo, me recibieron con una sonrisa, me mostraron mi habitación, los niños me abrazaron y mi nuera dijo que estaba feliz de tenerme allí. Yo sonreí también, quise creer que todo iba a salir bien, que ese nuevo capítulo sería tranquilo, pero desde el principio hubo algo que no supe explicar, una sensación de estar de visita, como si tuviera que medir cada movimiento para no alterar el equilibrio de un lugar que ya funcionaba perfectamente. Sin mí, durante los primeros días hice un esfuerzo grande por adaptarme. Me levantaba temprano para no interrumpir la rutina de nadie, ayudaba con lo que podía y me ofrecía a preparar el desayuno, como hacía en mi casa toda la vida, pero poco a poco fui notando ciertos gestos, miradas breves, silencios que decían más que las palabras. Un día quise preparar mi café de siempre, ese que me acompañaba cada mañana desde hace décadas, y cuando mi nuera entró a la cocina, me dijo con voz amable pero firme: «No te preocupes, Ángela, yo me encargo». No fue grosera, pero sentí que había cruzado un límite sin saberlo. A partir de entonces, empecé a preguntarme si debía esperar permiso para todo. Dejé de abrir los armarios por iniciativa, dejé de entrar a la cocina sin avisar. Me volví cuidadosa, más de lo que pensé que sería necesario. La casa era bonita, sí, pero no era mía, y aunque nadie me lo dijo, entendí que debía ocupar el menor espacio posible. Lo más difícil fue darme cuenta de que, aunque nadie me rechazaba directamente, tampoco había lugar para mí como yo esperaba. Cada vez que opinaba sobre algo, ya sea sobre la escuela de los niños o alguna decisión de la casa, la conversación tomaba otro rumbo, como si mis palabras no tuvieran peso. Una tarde quise contar una anécdota de cuando mi hijo era pequeño, para hacer reír a mis nietos, pero antes de terminar, mi nuera ya había cambiado de tema. No fue cruel, fue sutil, pero suficiente para que yo entendiera que mi voz no era tan bienvenida como imaginaba. Dejé de contar historias, de dar sugerencias, de ofrecer ayuda. Empecé a callar. Al principio era por respeto, luego por miedo a incomodar, y cuando me di cuenta, ya era una rutina. Callaba cuando estaba triste, callaba cuando estaba en desacuerdo, callaba incluso cuando tenía algo lindo que decir. Todo por no perturbar una armonía que no me incluía del todo. Empecé a notar que mis pasos se volvían más silenciosos, como si mi cuerpo aprendiera solo a no molestar. Caminaba despacio, cerraba las puertas sin hacer ruido,
Me levantaba al baño en la madrugada conteniendo el aliento para que nadie oyera el crujido del piso. Incluso mi forma de sentarme cambió, más recta, con los pies juntos, como si mi presencia necesitara ser lo menos visible posible. Mi nuera jamás me levantó la voz. Eso es cierto, siempre fue amable, pero esa amabilidad tenía bordes duros, límites que no se decían pero se sentían, como cuando dejé una toalla húmeda en el baño y, al rato, encontré un cartelito discreto que decía favor de colgar bien las toallas. Pequeños gestos que, uno tras otro, me fueron enseñando a quedarme en mi lugar, y mi lugar, cada vez más, era el silencio. Había días en que me sentaba en la punta de la cama con la taza de té entre las manos, mirando por la ventana sin ver nada. Me preguntaba si todo esto era normal, si era yo la que estaba exagerando, porque desde afuera, todo parecía bien. Tenía comida, un techo, gente que me saludaba al pasar, pero, por dentro me sentía como una huésped a largo plazo, alguien que debe agradecer siempre pero nunca pedir. A veces escuchaba a los niños reír y sentía un calorcito en el pecho, pero al querer acercarme, algo me contenía. No quería interrumpir, no quería cambiar el ritmo de nada. Me convertí en una sombra amable, esa presencia que está pero no pesa, que mira pero no habla, y lo más triste era darme cuenta de que lo estaba haciendo yo sola. Nadie me pidió que me callara, yo lo hice, una vez, 2 veces, y cuando me quise dar cuenta, ya no sabía cómo volver a hablar. Un día, después de almorzar, me animé a sugerir que hiciéramos empanadas como las que preparaba en casa. Pensé que sería una forma linda de compartir algo mío, de participar, de aportar. Mi hijo sonrió con cortesía, pero enseguida miró a su esposa, y ella, sin dejar de secar los platos, dijo: «Después vemos, mamá. Ahora estamos a mil con otras cosas». Esa frase me cayó como una piedra en el pecho. Me fui a mi habitación. Cerré la puerta con cuidado, y me senté a leer un libro que ya había leído 3 veces. Fingí que me entretenía, pero en realidad estaba pensando en todo lo que había dejado atrás, en mi cocina, en mi sillón, en mis plantas, no por nostalgia tonta, sino porque allí yo decidía. Allí, si quería hacer empanadas, simplemente las hacía. Acá, todo requería aprobación silenciosa, y entendí que había empezado a pedir permiso hasta para existir. Otra noche, me desperté con una fuerte puntada en el estómago. No quise molestar, así que me quedé quieta, esperando que se pasara. No encendí la luz, no fui a buscar un analgésico, solo me acomodé como pude en la cama, respirando lento, esperando que el dolor se fuera, y se fue, pero dejó una marca, el miedo de necesitar algo y no sentirme con derecho a pedirlo. Pensé en llamar a mi hijo, pero lo imaginé con cara de preocupación mezclada con molestia, no porque fuera cruel, sino porque él también vivía corriendo, con 1000 cosas en la cabeza. Dije, no es grave, aguanta un poco más, y eso hice, aguanté, como vengo aguantando tantas cosas desde que llegué, y esa noche, acostada en silencio, me di cuenta de que el precio de no molestar era vivir tragándome cada necesidad como si fuera un capricho, y eso, con el tiempo, va rompiendo por dentro. A veces me descubro haciendo cosas en silencio que antes eran gestos naturales. Apagar la televisión antes de que termine el programa que estoy viendo, para no ocupar el espacio del living por más tiempo. Caminar más despacio cuando escucho voces en la cocina, como si mi presencia fuera una intrusión. Hasta mi forma de vestir cambió. Dejé de ponerme mis batas floreadas, porque una vez escuché a mi nuera decir bajito que olían demasiado fuerte. No lo dijo con maldad, lo sé, pero desde entonces, usé solo el perfume neutro que encontré en el baño. Me fui borrando de a poco, sin que nadie me lo pidiera. Me volví experta en leer entre líneas, en detectar las señales no dichas, en ceder, antes de que alguien tuviera que pedirlo. Y lo peor es que empecé a pensar que eso era lo correcto, que así debía ser.
Que a mi edad, lo que se espera es que una se acomode, se calle, y agradezca. Hubo un día en particular que no se me borra de la memoria. Fue el cumpleaños de mi nieta menor. Prepararon una fiesta hermosa, con globos, torta, música. Yo ayudé a inflar algunos globos al principio, pero después me pidieron que descansara. Me senté en un rincón, mirando todo con una sonrisa que me iba desarmando a medida que pasaban las horas. Nadie me pidió una foto con la niña, nadie me ofreció una silla más cómoda. Cuando empezó la música, mis nietos bailaban, los adultos conversaban, y yo estaba allí, pero no estaba. En un momento me levanté para servirme un poco más de jugo, y escuché a mi nuera decir, mira, se sirve sola, no hace falta que la atendamos. Lo dijo como algo bueno, incluso con ternura, pero me hizo sentir como una señora mayor que se porta bien porque no exige, no interrumpe, no molesta, y esa frase, que parecía tan simple, se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. Esa misma noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé un rato sentada en la cama sin apagar la luz. Tenía el vaso de jugo todavía en la mano, ya tibio, y una mezcla de tristeza y resignación en el pecho que no sabía cómo explicar. Pensé en levantarme a caminar un poco, pero me dio miedo que crujiera el piso y despertara a alguien, así que me quedé quieta, en silencio, como vengo haciendo desde que llegué. Miré alrededor de mi habitación, esa que me prepararon con tanto esmero, pero en la que nada era verdaderamente mío. El edredón tenía flores que no elegí, los cuadros no me decían nada, y la lámpara de mesa iluminaba apenas, como si también ella tuviera miedo de molestar. Me pregunté en voz baja si eso era envejecer, aprender a hacerse chiquita, a hablar bajito, a fingir que no duele no ser escuchada, y la respuesta me dio escalofríos, porque sentí que sí, eso era. Al día siguiente, me desperté temprano, como siempre. Hice el café a escondidas, usando la cafetera vieja que traje de mi casa y que guardo en una caja para no ocupar espacio en la cocina. Me senté en la cama a tomarlo, con la ventana entreabierta, dejando que entrara un poquito de aire. Afuera los pájaros cantaban y por un momento sentí paz, pero bastó con escuchar pasos en el pasillo para que esa paz se evaporara. Me levanté enseguida, escondí la cafetera, acomodé la cama y salí a saludar como si nada. Ya se me había hecho costumbre vivir así, escondiendo partes de mí, suavizando mis gestos, eligiendo el momento exacto para decir una palabra o quedarme callada. Y lo más extraño es que nadie me lo exigía abiertamente. Era yo solita, quien se había convencido de que para vivir en paz allí, tenía que desaparecer un poco cada día. Una tarde, mientras acomodaba mi ropa en el armario, encontré una blusa que no usaba desde que me mudé. Era de esas que tienen color fuerte, con flores grandes, bien a mi estilo de antes. La miré largo rato y pensé en ponérmela para ir a la plaza con los niños, pero algo me detuvo. Pensé que era muy llamativa, que quizás no encajaba con el resto. La doblé otra vez y la guardé al fondo del cajón. Ese gesto, tan simple, me dejó un nudo en la garganta. Me di cuenta de que hasta mi manera de vestir me había cambiado, no porque quisiera, sino porque ya no sabía si me estaba permitido ser como era. Empecé a extrañar a esa mujer que usaba lo que quería, que cocinaba sin preguntar, que opinaba sin miedo. Esa mujer, con sus defectos y su carácter fuerte, era yo, y me daba cuenta de que me estaba perdiendo, no de golpe, sino en pequeñas partes. Una prenda guardada, una historia no contada, una opinión tragada. A veces, cuando todos salían o estaban ocupados, aprovechaba para caminar sola por el patio. Me detenía frente a las plantas, aunque no eran mías, y me gustaba mirarlas como quien observa algo lejano, inalcanzable. No tocaba nada, solo miraba. Me recordaba a mí misma en mi casa, cuando tenía mis macetas con albahaca, jazmín y romero. Les hablaba bajito, les echaba agua con amor. Era mi ritual. Aquí,
Eso no existía. Había una jardinera contratada que venía cada tanto y dejaba todo impecable, pero sin alma. Yo sentía que en esa perfección también se escondía una forma de decirme que no hacía falta, que todo funcionaba sin mí. Ese pensamiento, que antes me habría dolido, ya no me sorprendía. Me había acostumbrado tanto a la idea de no pertenecer del todo, que ver cómo todo seguía igual sin mi intervención ya no me provocaba rabia, sino una tristeza muda, espesa, difícil de explicar. Un domingo por la mañana, me ofrecía preparar el almuerzo. Era una de esas comidas que mis hijos adoraban cuando eran chicos, guiso de lentejas con panceta y zapallo. Mi hijo sonrió, pero enseguida dijo, no te preocupes, hoy pedimos comida, así descansás. Lo dijo con buena intención, lo sé, pero sentí que me arrancaban algo. No, era solo el plato, era una parte de mí, de mi historia, de mi forma de cuidar. Me encerré en mi cuarto, fingí que tenía sueño y no salí hasta que escuché que la comida había llegado y todos estaban en la mesa. Cuando me senté a comer, nadie preguntó si yo tenía apetito o si quería algo más. Simplemente me pasaron un plato como a cualquiera. Comí en silencio. El guiso no estaba, pero lo que más me dolía era no haber podido hacer lo que me nacía, y entendí que ser parte ya no significaba aportar, sino no incomodar. Ese día, después de almorzar, me encerré en el baño y lloré bajito, con la toalla en la boca para no hacer ruido. No era la primera vez. Me pasaba seguido, pero esa tarde algo se quebró distinto. Lloré por mí, por la mujer que fui, por la que ya no sabía cómo volver a ser. Lloré por las veces que me callé, por las ideas que reprimí, por la voz que se fue apagando sin que nadie lo notara, porque cuando una se calla demasiado tiempo, hasta la garganta se olvida de cómo sonar. Miré en el espejo con los ojos hinchados y no me reconocí del todo. Vi a una señora mayor, con el rostro cansado y el alma doblada, y me pregunté cuánto más podía durar así, cuántas veces más iba a esconder el llanto, a guardar las ganas de hablar, a sonreír para no preocupar a nadie, porque eso era lo que más me dolía, que nadie, absolutamente nadie, se diera cuenta de que me estaba deshaciendo por dentro. Con el paso de los días, empecé a observar cosas que antes no veía. Noté como mi nieta, la mayor, evitaba quedarse a solas conmigo, no porque fuera mala, sino porque, creo, no sabía bien qué hacer conmigo. Yo intentaba acercarme, preguntarle por la escuela, por sus amigas, pero sus respuestas eran cortas, distraídas. Me dolía. Claro que sí. Antes, cuando venían a visitarme, pasábamos horas juntas cocinando galletas o dibujando. Ahora, cada una vivía en su mundo, y el mío parecía haber quedado fuera del mapa. Me esforzaba por no mostrar tristeza, por ser amable, comprensiva, silenciosa, porque había aprendido que cuanto menos exigía, más tranquila se mantenía la casa, y esa paz, aunque me dejara vacía, parecía ser lo único que yo todavía podía ofrecer. Una tarde, mientras doblaba mi ropa con calma, escuché una conversación entre mi hijo y su esposa. Hablaban de organizar un viaje, unas vacaciones a la playa. Hablaban de pasajes, del hotel, de que llevarían para los chicos. No me molestó que no me incluyeran. Lo que me dolió fue que ni siquiera me preguntaran si quería ir, si podía ir, si me interesaba. Era como si, en sus planes, yo ya no existiera como parte activa, como si fuera un mueble más de la casa, útil en ciertos momentos, pero que no se mueve, que no opina, que no va a ninguna parte. Me quedé quieta, con una camisa en las manos, escuchando desde la otra habitación, en silencio. Cuando terminaron de hablar, fui al baño, me lavé la cara y regresé a doblar como si nada, porque eso era lo que había aprendido a hacer, fingir que no escuchaba, que no dolía, que no esperaba nada. Aquel episodio del viaje me dejó pensando durante días, no porque tuviera una necesidad urgente de vacaciones,
sino porque entendí que ya no era consultada para nada importante. No se trataba de ser incluida por obligación, sino de ser considerada como parte viva de la familia. Y esa diferencia, aunque parece sutil, es enorme cuando una envejece. Empecé a recordar cómo era en mi casa. Yo organizaba cumpleaños, decidía el menú, elegía la música de fondo. Mi opinión tenía valor, aunque no siempre se siguiera. Aquí, en cambio, empecé a sentir que cada palabra mía era vista como una interferencia. Incluso cuando me pedían consejo, era más para cumplir que por verdadero interés. Me volví prudente, medía cada frase, y eso me convirtió en una espectadora de mi propia vida, una presencia que aprendió a no alzar la voz para no desequilibrar el orden. Una noche, mientras lavaba una taza en la cocina, mi hijo entró apurado, hablando por teléfono, y me pidió que saliera porque necesitaba privacidad. Me disculpé enseguida, como si hubiera cometido una falta. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama en silencio, y ahí, con las manos mojadas aún, me pregunté cuándo fue que empecé a pedir perdón por estar, porque eso era lo que sentía últimamente, que tenía que justificar cada movimiento, cada gesto, cada decisión. Me dolía ver en los ojos de mi hijo no maldad, sino una especie de distancia nueva, como si ya no supiera cómo tratarme, como si el respeto se hubiera convertido en protocolo, y el cariño en una responsabilidad más, y yo, que alguna vez fui el centro de esa casa, ahora era un elemento periférico, presente pero desenfocado, invisible, en el sentido más cruel de la palabra. Desde ese día, empecé a salir más al almacén de la esquina, no porque necesitara muchas cosas, sino porque caminar me daba un pequeño respiro. Era mi excusa para estar sola sin sentir culpa. Me ponía un abrigo liviano, tomaba mi bolsita de tela y me iba despacio, como si cada paso fuera una forma de recordar que aún podía decidir hacia dónde ir. A veces compraba solo una barra de pan o un poco de hierba, pero lo importante no era lo que traía, sino lo que me permitía sentir, que seguía siendo capaz de elegir, de moverme, de tener un momento mío. Incluso empecé a charlar con la señora que atendía el local. Hablábamos de tonterías, pero me escuchaba, me miraba a los ojos, me hacía sentir vista. Volvía a casa con el alma un poco menos apagada. Pero esa chispa duraba poco. Apenas cruzaba la puerta, volvía a ser esa figura cuidadosa que se mueve sin hacer olas. En una de esas caminatas, pasé frente a una casa muy parecida a la mía, la que vendí para mudarme con mi hijo. Era de una señora mayor, como yo, que estaba regando sus plantas con una sonrisa tranquila. Me detuve sin querer y la observé un rato desde la vereda de enfrente. Sentí una mezcla de nostalgia y envidia, porque esa imagen me devolvía una versión de mí que parecía lejana. Una mujer con su espacio, con sus horarios, con sus decisiones intactas. No me atreví a saludarla, solo seguí caminando despacio, con los ojos húmedos y el pecho apretado. Al llegar a casa, me miré en el espejo del pasillo y pensé, ¿qué hice conmigo? No con odio, no con reproche, sino con tristeza, porque entendí que, en el intento de no molestar, me había olvidado de mí, me había acomodado tanto a las necesidades de los demás, que ya no recordaba cuáles eran las mías. A partir de ese día, cada vez que escuchaba la frase «estás mejor aquí», me dolía un poco más. Me lo decían con buena intención. Lo sé, que aquí tenía compañía, comida caliente, techo asegurado, y sí, todo eso era cierto, pero nadie preguntaba cómo me sentía. Nadie se detenía a pensar si tener todo eso sin poder ser una misma realmente era vivir o simplemente estar. Empecé a evitar los espacios comunes, a quedarme más en mi habitación. Allí podía sentarme en silencio sin fingir interés, sin tener que justificarme. Por querer estar sola, me aferré a mis pequeños rituales, una taza de té a las 4, el tejido a medio terminar que traje de mi casa,
La radio bajita con esos programas viejos que ya casi nadie escucha. Me convertí en una mujer invisible con rutinas mudas, que camina suave y se encierra sin llave, porque el encierro, al menos, era elección mía. Una mañana, mientras limpiaba con cuidado mi pequeño espacio, encontré una carta que había escrito años atrás y nunca entregué. Era para mi esposo. Cuando aún vivía, la había escrito después de una pelea tonta, de esas que parecen grandes en el momento y luego se olvidan. La releí entera, despacio, y al terminar, lloré, no por lo que decía, sino por lo que me recordó, que alguna vez supe decir lo que sentía, que alguna vez tuve el valor de expresar mis dolores, mis enojos, mis deseos. Me di cuenta de que esa versión mía estaba enterrada bajo capas de silencio que yo misma construí, que nadie me las impuso a la fuerza, pero que cada gesto, cada mirada, cada frase disfrazada de amabilidad me había empujado a levantar. Cerré la carta, la guardé en el mismo cajón, y me prometí que un día iba a volver a hablar, no todo de golpe, no gritando, pero sí poco a poco, como quien riega una planta seca con esperanza. La primera vez que me animé a decir algo después de tanto tiempo fue durante una cena. Mi nieto estaba hablando sobre un trabajo escolar y mencionó mal un dato histórico. No era grave, pero lo corregí suavemente, con una sonrisa. Nadie dijo nada en el momento, pero esa misma noche, escuché a mi nuera comentarle a mi hijo en voz baja que la abuela está empezando a querer opinar de nuevo en todo. Me quedé quieta, con el corazón encogido, no por la frase en sí, sino por lo que representaba, que mi voz, aún dicha con respeto y cariño, era percibida como una intromisión. Aún así, no me retracté, no me disculpé, esa vez decidí no ceder. Fue un paso pequeño, casi invisible para los demás, pero para mí fue enorme, porque marcar un límite desde el respeto también era una forma de recuperar una parte de mí que no quería perder del todo. Poco a poco empecé a hablar un poco más, no mucho, no siempre, pero cuando sentía que era importante, comentaba sobre el clima, preguntaba por la escuela de los chicos, incluso compartí una receta de sopa que terminó gustándoles a todos. Nadie lo celebró con fuegos artificiales, pero tampoco me miraron mal, y eso ya era algo. Me di cuenta de que no se trataba de pelear por cada espacio, sino de empezar a ocupar el mío con dignidad, con firmeza tranquila. Me llevó tiempo entender que ceder no siempre es amor, que callar por costumbre te vuelve irreconocible hasta para ti misma, y que para volver a existir, a veces hay que empezar con lo más básico. Decir yo quiero, yo pienso, yo siento, palabras simples que había dejado de usar, como si fueran lujos que ya no me correspondían, pero eran mías, siempre lo fueron. Un día me animé a hacer algo que llevaba tiempo postergando, pedí que me llevaran a visitar el barrio donde vivía antes. No dije que era por nostalgia ni para no incomodar, simplemente lo pedí con calma. Mi hijo dudó. Mi nuera puso cara de resignación, pero accedieron. Fuimos un sábado por la tarde, caminé por las veredas con paso lento, mirando cada detalle como si buscara rastros de la mujer que fuera. Pasamos frente a mi antigua casa, estaba pintada de otro color, con nuevas cortinas y un jardín distinto, pero algo en mí reconocía cada centímetro. Me acerqué despacio a la reja y cerré los ojos un momento. No lloré. No suspiré fuerte, solo respiré. Fue como reencontrarme con una versión mía que seguía viva en la memoria. Al volver al auto, no dije mucho, pero dentro de mí, algo se acomodó. No era solo un lugar, era una parte de mí que necesitaba honrar para poder seguir adelante. Después de esa visita, algo cambió en mí, no de forma ruidosa, pero sí firme. Empecé a rescatar pequeños gestos que me definían. Volví a usar mis aros antiguos, a preparar el té como me gustaba, a poner la radio sin auriculares. Al principio, sentía culpa, me parecía que estaba ocupando demasiado espacio, pero poco a poco entendí que ese era justamente el problema,
me había convencido de que ser discreta era más valioso que ser auténtica, y no lo era, porque cuando una se anula para no incomodar, el silencio se convierte en condena. Así que empecé a hablar más claro, a participar de conversaciones sin pedir permiso, a dejar de sonreír por compromiso, y aunque no todos lo notaron, yo sí, y eso bastaba, porque por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva en mi propia piel, sin disfraz ni cautela. Solo yo, Ángela, la de siempre. Empezaron a pasar cosas pequeñas que antes me habrían hecho callar, pero que ahora enfrentaba de otra manera. Una tarde, mi nuera comentó que estaba reorganizando la cocina y que tal vez iba a guardar mi tetera vieja. Le respondí con tranquilidad que prefería tenerla a mano, que la usaba todos los días. Me miró sorprendida, como si no esperara una respuesta directa. No discutió, solo asintió, y yo, por dentro, sentí que había recuperado un ladrillo de esa pared que alguna vez fui a. No era soberbia, ni desafío, era simplemente marcar un límite. Decir, esto es mío, esto soy yo. Desde entonces, empecé a tomar decisiones mínimas sin pedir aprobación o, si quería sentarme en el sillón del living, lo hacía. Si deseaba regar las plantas, las regaba. No buscaba permiso, ni perdón, solo actuaba desde el respeto, pero también desde la existencia. Con el tiempo, noté que mi entorno empezó a adaptarse a esa nueva versión mía, no con aplausos ni abrazos, pero sí con aceptación. Mis nietos venían más seguido a mi cuarto, me preguntaban cosas, se interesaban por mis historias. Mi hijo, de a poco, empezó a escucharme más, como si volviera a recordarme no solo como madre, sino como mujer. Y aunque mi nuera seguía siendo reservada, había menos tensión entre nosotras. Me di cuenta de que, sin querer, yo también le había enseñado algo, que una mujer mayor no es una carga, sino una historia viva que merece ser escuchada. No me convertí en el centro de la casa, ni era esa figura omnipresente de antes, pero volví a ser alguien con voz, con historia, con voluntad. Y eso, después de todo lo vivido, era un renacer, silencioso, sí, pero firme, como quien vuelve a respirar con libertad después de años conteniendo el aire. Un domingo, mientras todos tomaban mate en el patio, me acerqué con un cuaderno viejo que encontré entre mis cosas. Era un diario que había empezado hace años y que dejé de escribir cuando me mudé. Les conté que allí tenía recetas, pensamientos, anécdotas de cuando mis hijos eran chicos. Mi nieta, curiosa, me pidió que leyera algo. Dudé por un momento, pero abrí al azar y leí un recuerdo simple, una tarde de lluvia, galletitas caseras y dibujos animados en blanco y negro. Para mi sorpresa, todos escucharon en silencio. Al terminar, mi hijo dijo, no me acordaba de eso, que era lindo. Fue un momento breve, pero real. Me sentí parte de algo, no una figura decorativa, no un estorbo, sino una raíz, una rama viva del árbol familiar, y comprendí que mi historia aún tenía lugar, si yo misma la volvía a poner sobre la mesa. Esa noche volví a escribir en el cuaderno, no grandes reflexiones, ni frases elaboradas, solo palabras sinceras. Anoté cómo me sentía al leer en voz alta, cómo me latía el corazón, cómo me costó sostener la mirada de todos sin emocionarme. Escribir se volvió una especie de refugio, pero también una herramienta para afirmarme. Comencé a registrar lo cotidiano, lo que me molestaba, lo que me hacía reír, lo que deseaba recuperar, no para que otros lo leyeran, sino para no olvidarme de mí, porque durante mucho tiempo me apagué tan despacio que ni yo lo noté, y ahora que volvía a encenderme, no quería perderme otra vez. Ese cuaderno se convirtió en mi espejo más honesto, uno que no me exigía nada, que no me juzgaba, que simplemente me dejaba ser. Y eso, a mi edad, vale más que 1000 promesas. Con el correr de las semanas, noté que también empecé a poner límites de forma más natural. Si estaba cansada, lo decía. Si algo no me gustaba,
Lo expresaba sin levantar la voz, pero con claridad. Una tarde, mi nuera sugirió cambiar algunos muebles del comedor y me preguntó si podía guardar una silla que solía usar yo. Esta vez no dudé. Le dije que prefería conservarla en su lugar, que me sentía cómoda allí, que era una forma de estar presente sin molestar. Me miró con sorpresa, pero asintió, y esa simple conversación me dejó pensando durante mucho rato, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque entendí que al hablar con respeto pero sin miedo, uno recupera espacios que el silencio había ido erosionando. No se trataba de imponerme, sino de recuperar mi forma, de volver a ocupar mi lugar sin pedir perdón por ello. Un día me miré al espejo sin prisa, me acomodé el cabello, me puse un collar que no usaba hacía tiempo y me sonreí, no por vanidad, sino por reconocimiento, porque esa mujer que me devolvía la mirada ya no era solo alguien que sobrevivía en silencio dentro de una casa ajena, era una mujer que había aprendido a hablar otra vez, a recordarse importante, a estar sin desaparecer. No había magia, ni grandes gestos heroicos, solo pequeños actos cotidianos que, juntos, construyeron un cambio profundo. Me di cuenta de que vivir con los hijos en la vejez no tiene por qué ser una condena si una no entrega todo sin mirar, que el cariño no debe cobrarse con la renuncia a la identidad, y que, por más amor que haya, nadie tiene derecho a convertir tu presencia en un susurro permanente. Ese día, al salir de la habitación, caminé con pasos firmes, no para hacer ruido, sino para asegurarme de que aún se escuchaban. Hubo una noche en particular en que me senté con mi hijo en el patio. Los niños ya dormían y su esposa estaba adentro. No planeaba decir nada especial, pero me salió sin pensarlo. Le dije que me costó mucho adaptarme, que me sentí invisible durante mucho tiempo, aunque ellos nunca me lo exigieran, que me había callado tantas cosas por miedo a incomodar, y que eso me había enfermado el alma. Él se quedó callado unos segundos, no me interrumpió, no justificó nada, solo me miró con una expresión que no supe descifrar del todo, pero en la que encontré un dejo de tristeza. No sabía que te sentías así, mamá, me dijo finalmente. Yo asentí, no hacía falta decir más. Ese momento no cambió todo de golpe, pero abrió una rendija por donde empezó a entrar otro tipo de luz, la del entendimiento, la del respeto consciente, no solo afectuoso. Desde entonces, nuestras charlas se volvieron más frecuentes, no largas ni profundas, pero más genuinas. A veces me preguntaba cómo estaba de verdad, otras veces simplemente me escuchaba sin sacar el celular del bolsillo. Mi nuera también pareció relajarse un poco, ya no me trataba como una porcelana que podía romperse con cualquier roce, y yo, por mi parte, también dejé de medir cada palabra como si fuera una amenaza. Era como si todos, poco a poco, estuviéramos aprendiendo a convivir de verdad, no como un favor ni por deber, sino como un nuevo acuerdo. Yo había cambiado, sí, pero ellos también, y entender eso fue clave para no cargar sola con la culpa, como había hecho por tanto tiempo, porque una cosa es adaptarse con amor, y otra muy distinta es borrarse por miedo, y yo ya no quería vivir en modo borrador. Un mediodía, mientras almorzábamos, todos juntos, mi nieto más chico me preguntó si yo también me enojaba a veces. La pregunta me sorprendió. Le respondí que sí, que por supuesto, que a veces también me sentía triste, molesta o cansada. Me miró con los ojos grandes y dijo, pensé que las abuelas no se enojaban nunca. Todos rieron, incluso yo, pero dentro de esa inocente frase había algo muy profundo. Me di cuenta de que, sin quererlo, yo había enseñado a mi familia que era alguien sin quejas, sin reclamos, sin emociones fuertes. Una figura siempre serena, siempre disponible, siempre agradecida, pero no soy eso, soy una mujer entera, con historia, con heridas, con ideas, con voz. Y empecé a mostrarles también ese lado, no para cambiar quién soy, sino para completar la imagen, porque una abuela que se calla no es más sabia,
Solo está más cansada. Desde esa charla con mi nieto, decidí no ocultar más mis emociones. Si algo me emocionaba, lo decía. Si algo me molestaba, también, no para generar discusiones, sino para estar entera, visible, real. Volví a cantar bajito mientras cocinaba, a dejar la puerta de mi cuarto abierta, a participar en las decisiones familiares con naturalidad. No me convertí en la dueña de la casa, ni quise ocupar espacios que no me correspondían, pero sí recuperé el derecho a no pedir permiso para existir, y eso lo cambió todo. Ya no me sentía un adorno en la vida de los otros, sino una parte activa, imperfecta, pero honesta, porque envejecer no debería significar apagar la voz, debería ser el momento en que todo lo vivido se transforma en presencia firme, y eso, por fin, lo estaba empezando a lograr. Hoy sigo viviendo en la misma casa, nada cambió demasiado por fuera, pero por dentro, todo es distinto. Ya no camino de puntillas, ya no escondo mis costumbres, ya no pienso dos veces antes de decir algo. Me sigo adaptando, claro, porque la convivencia es eso, pero ahora lo hago desde un lugar de respeto mutuo, no desde el miedo a incomodar. Aprendí que es posible convivir con los hijos sin perderse en el intento, pero para eso, una tiene que sostener su voz con cariño, con firmeza, con paciencia. Entendí que no basta con ser querida, también hay que ser escuchada, mirada, tomada en cuenta, porque si te invitan a una casa pero te piden que no hables muy fuerte, que no muevas mucho las cosas, que no ocupes más de lo necesario, entonces no es un hogar, es una visita con fecha indefinida, y yo decidí que no vine a visitar, vine a seguir viviendo. Escribo esto porque sé que hay muchas mujeres como yo, mujeres que, por amor o por miedo, aceptan silenciarse para no perturbar, mujeres que cambian su perfume, su risa, su forma de estar, solo para no ser una carga. Pero quiero decirles algo, con toda la voz que hoy recuperé, no se callen, no se apaguen, no crean que ser mayores significa desaparecer. Nuestra historia importa, nuestra forma de vivir importa, nuestra voz importa, y si en algún momento sienten que se están borrando para encajar, respiren hondo y vuelvan a empezar, aunque sea con un paso chiquito, porque nunca es tarde para volver a existir con dignidad, y porque en esta etapa de la vida, lo que más duele no es estar sola, es sentirse invisible entre gente que dice quererte,